En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. La actitud pendenciera y bajo la mirada de muchos inhumana por parte del trato que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le está dando a algunos colombianos en la zona fronteriza del estado Táchira ha sido noticia durante los últimos días. Por eso esta noche en nuestro debate queremos analizar si estas actitudes de deportaciones y expulsiones a nuestros conciudadanos ha sido coherente y justificada. Así que espero nos acompañen, es un debate muy interesante y recuerden, aquí ustedes tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos a Veredicto y como les mencionábamos, estamos tratando de analizar esta noche si el presidente Nicolás Maduro ha actuado coherentemente con la situación que se vive en la frontera. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Le doy gracias a Dios que la decisión que tomé ha visibilizado la situación grave de la frontera colombo-venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nació el 23 de noviembre de 1962, aparentemente en Caracas, y desde niño es cercano a los movimientos socialistas de izquierda de su país. Conoció al ya fallecido Hugo Chávez en 1993 y desde entonces se convirtió en uno de sus hombres de confianza, razón por la que encabezó la Asamblea Nacional de Venezuela y fue ministro de Relaciones Exteriores por más de 6 años. La dinámica, vuelve la dinámica, pues. Siempre fue reticente a las posturas del expresidente Álvaro Uribe, y aunque desde que Juan Manuel Santos asumió la presidencia tuvo un tono amable para con nuestro país, lo cual convirtió a su nación en país acompañante del proceso de paz con las FARC. Desde hace un buen tiempo Maduro ha venido denunciando la presencia de actores armados en la zona de frontera y ha manifestado su desagrado con respecto al contrabando, principales razones esgrimidas para llevarnos a la actual situación que atraviesan miles de personas de las dos naciones al estar cerrada la frontera. Preparémonos por una guerra prolongada, esto no va a ser unos ataques de un día. Para algunos, su postura, aunque extrema, es justificada. Para otros, ha cruzado límites que viola el derecho internacional humanitario. Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. ¿Ha actuado bien el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con relación a la situación que se vive actualmente en la frontera? Es el debate que tenemos esta noche. Recuerden que ustedes pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos, así que vamos a comenzar de inmediato nuestro debate. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el doctor Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad, Defensa y Asuntos Internacionales. Doctor Rosanía, muy buenas noches. Buenas noches para ti. Gracias por acompañarnos. Y en la defensa nos acompaña el doctor Andrés Elías Gil, vocero del movimiento Marcha Patriótica y de la organización Cumbre Agraria. Doctor Gil, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a los televidentes y al programa Veredicto. Vamos entonces a dar inicio a nuestro debate. Comenzamos con la Fiscalía. Doctor Rosanía, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, lo que esta Fiscalía y como Centro de Estudios en Seguridad y Defensa y Calificadora de Riesgos venimos a presentar es un análisis técnico frente a la situación de la frontera que se vive, la crisis diplomática en la zona de frontera colombo-venezolana. ¿Qué encontramos? Empezamos a hacer un análisis técnico en el cual encontramos 6 variables de análisis fundamentales. ¿Qué encontramos? La primera, el tema del crimen transnacional de frontera. Es un tema muy de fondo y es un tema que se ha intentado desviar a solo y poner casi que en la punta del iceberg a todo lo que va a ser el tema de la deportación, pero encontramos temas mucho más de fondos como cuáles. Primero, todo el tráfico ilegal de combustibles que hay en la zona de frontera, delito que comienza desde el lado de la frontera venezolana y que impacta desde el lado de la frontera colombiana. Segundo, tráfico ilegal de armas cortas y ligeras. Hay un gran corredor de movilidad donde hay un gran tráfico de armamento por esta zona que llega evidentemente a grupos armados ilegales. Tercero, el tema del contrabando, un tema antiguo, un tema que lleva más de 30, 40 años en frontera y que hasta ahora se le empezó a dar fue un tinte político, cuando ha sido tradicionalmente un tema complejo en la zona de frontera. Cuarto, el tema de las migraciones ilegales, y no solo de los colombianos que van a la zona de Venezuela, sino también muchos venezolanos que han entrado de forma ilegal a territorio colombiano.
Encontramos estas variables como cabeza principal. También que encontramos todo el tema de los empresarios. Los portafolios de inversión hoy se convirtieron en capital de riesgo. Empresarios colombianos que hicieron sus inversiones en Venezuela son también grandes afectados hoy en la zona de frontera. Lo que hemos visto hasta ahora es el drama humanitario sobre los colombianos que están pasando el río, pero también tenemos que pensar en todos los colombianos generadores de empleo que hoy tienen sus inversiones en alto riesgo. No solo es esta persona que tiene su inversión, sino también todas las deudas que deben empresarios venezolanos a empresarios colombianos y no han sido canceladas. Estas carteras no pagadas también se han convertido en un escenario muy difícil para lo que van a hacer empresarios colombianos. Diferencial cambiario, todo ese mercado que se mueve alrededor y todo ese, digamos, al lado del diferencial cambiario también está ¿qué? Va a estar todo el tema de lavado de activos y todo el mercado negro de divisas. Y vemos también que hay unas agendas legislativas y hay un tema legislativo interno de cada uno de los países. Encontramos que en Venezuela están cercanos a elecciones de Asamblea Nacional Legislativa y en Colombia pues están cercanas las elecciones locales y regionales. ¿Qué encontramos? Esto ha sido también un fortín político para los dos actores en análisis para que crezca su discurso y su popularidad. Pero ¿qué encontramos en especial en el caso de Venezuela? Un discurso popular caudillista propio de Latinoamérica, un discurso que ha sido de alguna forma ido creciendo y evolucionando a partir de estigmatizar a los colombianos con un término que se empezó a agrupar, que fue ¿cuál? El de paramilitar y el de terrorista paramilitar. Pues lo que encontramos es que evidentemente hay grupos alzados en armas ilegales, descendientes de los ex paramilitares, como encontramos urabeños y rastrojos, pero también encontramos que ha sido la retaguardia estratégica tradicional de grupos armados ilegales colombianos como FARC y ELN. Y se vincula desde este punto un análisis ideológico político en este punto. Entonces casi que el gobierno venezolano ha enfocado el tema a un tema únicamente de contrabando e ideológico político, denominando a los paramilitares, y deja todo el escenario que acabamos de plantear en este análisis, que es bastante limitado por el tiempo, pero que lo que nos lleva es a que simplemente se ve la punta del iceberg y no todo un complejo ecosistema delincuencial que hay por debajo, y que el gobierno de Venezuela lo ha intentado limitar a un discurso político ideológico marcado de una izquierda militante, cuando el problema es un problema técnico que se tiene que entrar a resolver. ¿Es justificado en algún porcentaje esa limpieza que el presidente Maduro quiere hacer en la frontera? En ningún momento, porque los que están perjudicando son colombianos que si realmente tuvieran algún escenario importante en temas de crimen transnacional no vivirían en estrato 1 o 2, que es lo que encontramos. Las grandes mafias que comienzan en Venezuela realmente son grandes multimillonarios, porque están ganando muchísima plata con el cartel de la gasolina y están ganando muchísima plata. O sea, el presidente Maduro lo que hizo fue coger colombianos pobres de frontera que habían pasado la frontera con la ilusión del subsidio, la nacionalidad venezolana, para ganarse los beneficios de todos los planes que da el gobierno venezolano, y finalmente los terminaron expulsando como carne de cañón, cuando realmente si el presidente Maduro quisiera realmente acabar esas mafias, pues debería comenzar de las mafias del lado venezolano. Entonces nuestras variables de análisis en capital de riesgo, encontramos que el análisis es mucho más complejo y que se limita a un tema ideológico político cuando realmente tiene una estructura muy de fondo. Perfecto, lo voy a invitar ahí de pie a que por favor responda a la siguiente pregunta que la formula el director del semanario Voz, el doctor Carlos Lozano. Por supuesto que entre las personas que se fueron para Venezuela en los últimos años, digamos en los últimos 12 años, más o menos, gobiernos de Uribe Vélez y de Santos, esas personas en su gran mayoría hay gente honesta, gente honrada, que no encontró soluciones a sus problemas aquí en Colombia, que son víctimas del conflicto, muchas de ellas, y otras víctimas de la injusticia social. Sin embargo, al lado de esas personas, o dentro del éxodo masivo, pues también hubo delincuentes que se metieron allí, contrabandistas, mafias de contrabandistas, y grupos de paramilitares que el gobierno se niega a reconocer. ¿Por qué el gobierno reduce todo el conflicto a la situación dramática y trágica de los colombianos que han sido enviados desde Venezuela en estos días y no entra a discutir en profundidad las causas más profundas
que están afectando las relaciones colombo-venezolanas, que tienen que ver con el desabastecimiento en el Táchira y en los principales estados fronterizos con Colombia, precisamente por las mafias del contrabando, que van y compran los mercados, compran los productos que están subsidiados para que puedan beneficiar a la población venezolana y que llegan aquí a Colombia. La pregunta del doctor Lozano es exactamente por qué el gobierno, no solo de Colombia, sino de Venezuela, intenta minimizar el problema a este punto. Del lado colombiano, lo que se ha dicho es que el problema es estructural y que se tienen que crear mesas temáticas. La canciller lo manifestó en varias oportunidades. Tiene que haber una mesa temática técnica que empiece a desarrollar estos temas. Pero lo fundamental es ver que Venezuela intenta plasmar el tema sobre un tema de crimen transnacional de frontera con grupos armados ilegales, BACRIM, pero desconoce o no se habla de grupos armados ilegales como FARC y ELN. Nosotros consideramos que el problema debe ser integral y tratado desde la integralidad del conflicto, entendido que son tan peligrosos porque todos están en la lógica delincuencial, todos son, digamos, grupos terroristas, unos y otros. Entonces casi que lo que vemos es que el problema se segmenta a partir de la visión ideológico-política que tiene cada uno de los actores. Para contribuir con sus argumentos vamos a invitar a pasar aquí al estrado a su testigo. Se trata del doctor César Niño, profesor de la Universidad Santo Tomás, magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra, candidato a doctor en Derecho Internacional, politólogo e internacionalista. Doctor Niño, muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche. Muy buenas noches. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Podemos comenzar con el interrogatorio. Doctor Niño, una pregunta global para que usted pueda desarrollar sus argumentos. Desde los instrumentos del derecho internacional, desde los instrumentos de la seguridad y defensa nacional, ¿qué aspectos técnicos puede usted analizar de esta crisis fronteriza? Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación, pero hay que hacer una serie de bagaje rápido, estructural y coyuntural sobre lo que está sucediendo, y frente a los aspectos técnicos también hay aspectos que llevan a configurar distintos escenarios en los cuales podemos vernos inmersos. Uno de ellos es precisamente que esto no es un problema de límites ni es un problema estructural frente al límite entre Colombia y Venezuela. Lo que tenemos hoy es una condición de crisis humanitaria, un asunto de seguridad y defensa que se está viendo en vilo, tal vez los protagonismos, los pros y los contras que a continuación voy a mencionar. Quiero contar un par de puntos adicionales. Uno de ellos es el crimen organizado. Si bien la exposición anterior de la Fiscalía advertía sobre una serie de episodios y panoramas frente al crimen organizado, vale la pena entender que aquí en este punto convergen actores como el Cártel de los Soles de Venezuela, FARC, ELN, BACRIM y una serie de actores no, digamos que hacen parte de la ilegalidad, y en ese orden de ideas, pues digamos que las agendas de seguridad de ambos estados se ven comprometidas a atajar y atacar el problema de la situación fronteriza. Otro asunto fundamental aquí es la frontera porosa. Son hoyos negros, es decir, un hoyo negro es en el cual los estados logran tener espacios en los cuales no hay gobernabilidad dentro de ellos, y ese tipo de situaciones y espacios geográficos logran penetrar hasta el punto tal de ser caldo de cultivo para diferentes amenazas a las seguridades de las naciones que lindan con esos escenarios. Otra situación, recuerden ustedes que en algún momento Mario Vargas Llosa tituló en una columna de opinión que la frontera colombo-venezolana era la séptima frontera del infierno, comparando las 6 anteriores con las fronteras africanas, y efectivamente se daba cuenta de los problemas tanto estructurales como coyunturales frente a las dinámicas económicas, políticas, sociales y por supuesto de seguridad y defensa de la región. Pero digamos que lo que más llama la atención en este escenario son los asuntos que tienen que ver frente a las violaciones de derechos humanos y a lo que tiene que ver con el derecho internacional público. Vemos sin duda alguna que si bien digamos que el rótulo de este programa tiene que ver con la incoherencia o con la justificación, pues recordemos que hay algo que se llama la razón de la sinrazón, y que para determinados actores la justificación está dada bajo su propia legitimidad. En últimas, a los ojos del derecho internacional es injustificado e incluso incoherente frente a los pactos y ante el régimen de migraciones que hace parte del gobierno venezolano. En ese orden de ideas, recuerden ustedes también que esa crisis humanitaria, esa violación sistemática a los derechos humanos y violación, por supuesto, al régimen internacional de los derechos humanos, primero que todo hay que hacer dos diferencias. Una diferencia en lo que significa la deportación y una expulsión. La deportación es una figura soberana en la cual los estados se valen de instrumentos legales
para sacar de su territorio con un debido proceso a los ciudadanos que no hacen parte de tal vez de las condiciones legales a las que están siendo sujetos de derecho. Y dos, la expulsión tiene que ver con la respeto al debido proceso en el cual los estados se valen de manera forzosa de sacar ese tipo de individuos. Es decir, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos al cual el Estado venezolano se suscribe en el año 78, en su artículo 13, el mismo Estado venezolano prohíbe la expulsión de personas forzadamente. Eso genera tal vez una serie de panoramas y espectros en los cuales podemos vernos para ahondar en la discusión, pero recuerden también que la Convención en el año 51 sobre los refugiados lleva también a muchas conclusiones a priori y a posteriori. Me lo explico. Es decir, si bien el Estado venezolano no ratifica del todo esta convención, los regímenes de las migraciones es una condición consuetudinaria, es decir, se tiene que hacer por práctica internacional y acoger por práctica internacional. Eso lleva también a otro tipo de conclusiones adicionales, y es que efectivamente el Estatuto de Roma, en el cual el Estado venezolano se adhiere en el año 2000, tipifica entre las conductas de lesa humanidad sacar a personas de manera forzosa de los territorios, por este caso del territorio venezolano, por un ataque sistemático a las poblaciones. Una pregunta. Usted, con la explicación que nos ha dado de la diferencia entre deportación y expulsión, ¿es justificada la deportación aún no siguiendo los protocolos por parte del presidente Maduro? No, porque efectivamente no sería deportación. Sencillamente los protocolos de la deportación implican primero un debido proceso, un tiempo prudencial para que la persona demuestre que es inocente y que efectivamente está siguiendo todos los protocolos adicionales sobre qué significa su situación jurídica legal en el país. Es decir, esta situación no es una deportación, es una expulsión. Es decir, las deportaciones se hacen con los códigos jurídicos en el caso, las expulsiones se hacen con un fusil en la cabeza. Perfecto, muchísimas gracias. Ha consumido entonces el tiempo del interrogatorio y tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor. Cuando regresemos de esta pausa comercial, el doctor Gil hará el contrainterrogatorio. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y ahora tiene la oportunidad de comenzar el contrainterrogatorio el doctor Gil en la defensa. Doctor. Buenas noches, doctor César Niño. ¿Podría describirnos cómo funciona el Cartel de los Soles? ¿Cuáles son sus líderes? ¿Cuántos de sus miembros han sido apresados? ¿Y con qué lógica criminal funciona ese cartel? Bueno, el Cartel de los Soles es, tal vez para que los televidentes nos interpreten de una mejor manera, para salirme un poco de lo técnico, el Cartel de los Soles es ese grupo de individuos militares que hacen parte de las condiciones estructurales del régimen. ¿Cuáles son sus líderes? Los líderes son los militares de alto rango. Se llama Soles básicamente porque son generales de la República que están vinculados a ese tipo de situaciones. ¿Y qué generales tiene usted? ¿Nos puede decir aquí, compartir un nombre, un general o varios generales? Los nombres de los generales, digamos que los tienen básicamente en reserva el gobierno venezolano. ¿Colombia no está informado? ¿No Colombia está informado, por supuesto, claro que sí está informado. ¿Tiene usted el nombre concretamente? El caso de ese tipo de situaciones es que, si bien hacen parte de la estructura militar venezolana, por obvias razones están protegidos por el régimen venezolano. Pero ¿quiénes están sindicados? ¿De Interpol a quién investiga y quiénes están sindicados? Están algunos líderes de la cúpula militar del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo explica usted, doctor César Niño, que la migración, el gobierno colombiano habla tal vez de 2 millones, dice el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Maduro dice de 5 más o menos millones? ¿Cómo explica usted esa migración hacia Venezuela de colombianos que no solamente habitan la frontera, sino que habitan hacia el interior también? Por supuesto. La migración es simplemente un flujo natural de personas de un paso a otro. La migración tiene que darse en cuenta frente a qué tipo de migrante está pasando, por supuesto. Bien lo decía ahorita la Fiscalía en la introducción del programa, que efectivamente los migrantes, si son, como los ha apresado y los ha expulsado el gobierno venezolano de la frontera hacia el territorio colombiano, no son criminales per se todos, básicamente porque si fueran ese tipo de estructuras criminales no estarían en zona limítrofe, estarían incluso en los cascos más desarrollados, en los cascos incluso donde saben perfectamente que no podrían ser un objeto de aprehensión por parte de las autoridades tanto venezolanas como colombianas. El doctor Gil dice que más o menos han ingresado a Venezuela cerca de 144.000 colombianos, sí, pero no se tiene la cifra de cuántos venezolanos han ingresado a territorio colombiano. No se tiene la cifra. Perfecto. Exacto. ¿Cómo explica, cómo habla usted de la declaración reciente del señor presidente Samper, expresidente Samper, actual secretario de UNASUR, frente a que el paramilitarismo es un fenómeno real en Venezuela
y que no solamente actúa en Venezuela en la frontera, sino hacia el interior, casi como un fenómeno de exportación de nuestro conflicto hacia Venezuela, del cual no solamente se han quejado gobiernos como Venezuela, sino como Ecuador y otros gobiernos fronterizos. Pues la condición de paramilitar creo que lo hemos tergiversado en nuestro argot colombiano, porque paramilitar es cualquier estructura militar paralela al orden constitucional. Es decir, un grupo guerrillero es un grupo paramilitar. Un grupo de fuerza no convencional que actúa no de acuerdo a los ordenamientos constitucionales es un grupo paramilitar. ¿No coincide en esa afirmación del presidente Samper? Yo coincido en la afirmación del presidente Samper que hay grupos paramilitares, por supuesto, tanto del escenario venezolano como del escenario colombiano, y los grupos, digamos, que tienen que ver con la porosidad, la permeabilidad de la frontera, y que incluso algo que me atrevería a decir es que ese tipo de amenaza no es solamente con la frontera colombo-venezolana, usted bien lo ha afirmado ahorita, con la ecuatoriana, pero también con la panameña incluso. ¿Esa afirmación que usted se hace no se podría aplicar también a los guerrilleros? Claro. O sea, ¿podríamos aplicarla en el caso de Ecuador con lo que sucedió con Raúl Reyes? ¿No sería para algunos y no le darían un significado a algunos de que es una exportación? Por supuesto, el problema de las fronteras, tal vez tanto con Venezuela como con Ecuador, es que las amenazas pueden ser comunes, pero también son compartidas. Y asimismo, como las amenazas son comunes y compartidas, las responsabilidades deben ser comunes y compartidas. Así como... O sea, ¿está de acuerdo con la declaración del expresidente Uribe y esta denuncia que hizo ante la OEA en su momento de que estos mandatarios de Ecuador y Venezuela estaban albergando a este tipo de grupos guerrilleros? Sí. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Está bien. Perfecto. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto. Encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. Hacemos una corta pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto. ¿Es justificado y coherente el comportamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la frontera? Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía y ahora vamos a escuchar el testimonio de la defensa. Doctor Gil, tiene 4 minutos. Presidente, las últimas semanas los medios de comunicación han tejido un foco mediático sobre la crisis de la frontera colombo-venezolana, principalmente en la frontera en norte de Santander. Nosotros queremos hoy traer una tesis que tal vez no es la misma que los medios de comunicación han venido sosteniendo e insistiendo durante estas semanas. Para nosotros el problema de Venezuela y de la crisis entre Colombia y Venezuela es un problema estructural que inclusive tiene varios años. Tiene que ver con la atención social de los colombianos en la frontera. ¿Cuál es esa atención social que el gobierno de Colombia históricamente le ha dado a los colombianos en la frontera? Que inclusive el conflicto colombiano ha venido generando no solamente en la frontera venezolana, sino en las fronteras amigas, en los territorios fronterizos, ha venido generando desplazamientos forzados por el proceso de la violencia y el conflicto social armado en Colombia. Hay que hablar, para ejemplificar y para graficar un poco más esta realidad del contexto fronterizo. Cúcuta, por ejemplo, es una ciudad con el 33% de pobreza, 19% de desempleo, una informalidad del 72%. Esta informalidad del 72% se dedica al contrabando. 80.000 barriles de gasolina consumimos al día en Colombia. Esos son según cifras de Ecopetrol. Según cifras de PDVSA, no se exportan, a través del contrabando pasan 150.000 barriles de gasolina al día. Estamos diciendo que se está generando 70.000 barriles de gasolina excedentes que no consumimos, casi que se está cubriendo la totalidad del consumo, y ese excedente, denuncia PDVSA, una denuncia grave que yo creo que hay que investigar y hay que profundizar. También se genera el contrabando de alimentos, por ejemplo, se genera porque el gobierno venezolano subsidia muchos productos de la canasta familiar a los habitantes de Venezuela. Vemos entonces que esos productos terminan siendo muy baratos a precios colombianos en la frontera, y esos productos terminan siendo, digamos, contrabandeados por grandes mafias del contrabando, que estamos de acuerdo de lado y lado, pero que fundamentalmente benefician a las mafias del contrabando de este lado de Colombia. El contrabando de gasolina, y hay que profundizar. Venezuela pierde, según cifras también del gobierno venezolano, 4.16% del presupuesto anual del 2014, un punto por ciento del PIB nacional por contrabando de gasolina. Y esto aquí voy a hacer un señalamiento que
a mi consideración, a nuestra consideración, es bastante grave. Este contrabando durante 10 años se hizo de manera legal y avalada por el gobierno colombiano. Así como ustedes lo escuchan, avalada por el gobierno colombiano. El presidente Uribe en 2004 no solo exportó violencia, no solo exportó desplazados de Colombia hacia Venezuela, también los decretos 2337 al 2340 del 2004 fueron decretos que legalizaron el contrabando en Colombia. Me voy a permitir a leer las introducciones de estos decretos. Decreto por el cual en el departamento de Vichada, Arauca, norte de Santander y La Guajira, existen grupos poblacionales que históricamente han tenido como medio de subsistencia la introducción de combustibles provenientes de la República Bolivariana de Venezuela al territorio nacional, sin el lleno de los requisitos legalmente establecidos para el efecto. Actividad que, además de consecuencias graves sobre la distribución formal de combustibles y la seguridad de la misma, viene generando un negativo impacto social y económico para los municipios fronterizos del departamento o de estos departamentos, por cuanto no están recibiendo los recursos provenientes de la sobretasa y además están causando un proceso de descomposición de su tejido social. Doctor Gil, perdón, lo voy a interrumpir un segundito, ¿sí? Además por tiempo, pero le quiero preguntar en ese sentido, ¿hasta dónde en ese tema del contrabando hay una responsabilidad venezolana? Porque recientemente y de una manera un poco cínica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ha achacado toda esta responsabilidad. Me permito terminar mis tesis y al final respondo su pregunta. Acuérdese, le recuerdo que solamente le queda un minutico en estos argumentos. En este decreto se señala históricamente han venido, es decir, legaliza, o sea, cualquier situación histórica, si históricamente hay comunidades que transportan cocaína, si históricamente, por cualquier delito que se relacione, porque históricamente no lo legitima para hacer delito. Esto ocurrió durante 10 años y durante el gobierno Uribe. 10 años de legalización del contrabando. No es suficiente para que un vecino se incomode, no es suficiente para que un vecino reclame. ¿Pero en esa legalidad hasta dónde llega la responsabilidad de Venezuela? Ya esa pregunta me comprometí a respondérsela al final y perfectamente se la va a responder al final. Venezuela además subsidia alimentos a su población. Más de 3.000 productos de la canasta familiar venezolana son subsidiados. Esto evidentemente hace atractivo vivir en Venezuela para los colombianos. La canasta familiar también, esos productos que se pueden adquirir en la frontera y que se pueden ser trasladados, hace atractivo para los colombianos, pero no solo para los colombianos, ya lo señalábamos para los contrabandistas. Doctor Gil, el 30%... Qué pena interrumpirlo, pero es por tiempo. Y me da mucha pena interrumpirlo, pero los argumentos... Los tiempos los argumentos los puede complementar usted ahorita en los alegatos. Yo voy a terminar con esto, voy a cerrar con esto. El 30% de los bienes y servicios venezolanos, denuncias de la Comisión Anticorrupción del gobierno venezolano, se trasladan a Colombia por el contrabando. Pero aquí hay unas cifras atractivas. ¿Por qué los colombianos van a ir a Venezuela? El PIB de la educación, de inversión en educación en Colombia es del 4.9%, mientras en Venezuela es del 6.9%. Hay 32 universidades públicas en Colombia, mientras hay 43 universidades públicas en Venezuela. Habitantes por universidad pública en Colombia son 1.490.000, mientras en Venezuela son 696.000. Doctor Gil, qué pena interrumpirlo, pero me informan que su tiempo ya ha culminado y lo voy a invitar. Termino diciendo, en Venezuela hay derecho a uno pensionarse, el 20% en Colombia y el 75% en Venezuela. Perdón, muchas gracias. Lo voy a invitar a que se quede de pie y por favor nos responda la siguiente pregunta que la formula el representante a la Cámara por el Centro Democrático, doctor Samuel Muñoz. Venezuela denuncia la supuesta presencia de paramilitares colombianos en su territorio y a raíz de ello ha desplazado y deportado a más de 10.000 colombianos, entre ellos niños y ancianos. Se han denunciado agresiones sexuales, violaciones a los derechos humanos. Pero Colombia ha documentado y denunciado en instancias internacionales la presencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano y no han hecho nada al respecto. ¿Por qué le parece grave que haya paramilitares, pero no les parece grave que haya narcotraficantes de las FARC? Yo no he señalado en ningún momento que no me parece grave la situación compleja que vive de exportación de la violencia en Venezuela. Es tan grave la denuncia de que hay, me imagino que sobre eso habrá pruebas, de que hay campamentos de las FARC en Venezuela. Si eso es así, el gobierno colombiano tiene todo el derecho a reclamar. De eso nosotros no podemos ni negar ni estamos excusando. Aquí estamos diciendo que hay unos argumentos del presidente Maduro y el presidente Maduro los expresa y creemos que tiene razones. Lo que no compartimos
compartimos es la forma como se ha dado, evidentemente, la deportación. Aquí se ha señalado la expulsión de 1.400 colombianos, mientras otros 5 millones todavía, o 2 millones, según dice el gobierno colombiano, todavía habitan allá. Yo quiero decir que muchos de los argumentos que dice el gobierno venezolano, yo vi aquella una entrevista al gobernador Bielma Mora, donde habló casi media hora con un medio colombiano y daba cuenta de respuestas muy contundentes que contraafirmaban todos esos, como usted señala, ese anticolombianismo del gobierno venezolano es inexistente. Hablaban de 177.000 casas, de las 750.000 que ha dado subsidiadas el gobierno venezolano, de esas 177.000 para colombianos. El 5% de las casas subsidiadas en Táchira es para colombianos. Es decir, ¿usted cree que fue justificada esta actitud del presidente Nicolás Maduro, pero no los medios que usó? Porque últimamente también han dicho que cometieron un error en demarcar las casas con la letra D, de ser demolida o de destrucción, y otra cantidad de atropellos que se han cometido. Yo creo que habrá razones para reclamar del lado colombiano, pero las razones que tiene el gobierno venezolano para sentirse inconforme, como las hemos señalado, si aquí nos estuvieran desangrando 3.650 millones de dólares al año, ¿cree usted que Santos no reclamaría? Quédese usted con esa frase, le voy a pedir por favor que tome asiento y vamos a invitar a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Se trata de la doctora Jenly Méndez, abogada, defensora de derechos humanos, magíster en Derecho Rural y profesora universitaria. Doctora Méndez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Le voy a por la pedir que invitación. comencemos por responderme la pregunta que le formulé al doctor Gil, y es ¿hasta qué punto hay responsabilidad de parte del gobierno venezolano en la situación y la problemática que hay en la frontera? A ver, me voy a permitir responder a esa pregunta señalando que, de acuerdo con la tesis que nosotros venimos sosteniendo y las indagaciones que hemos hecho, la responsabilidad que tiene el gobierno venezolano en esta crisis tiene un componente muy fuerte o un acento muy fuerte en el hecho, desafortunadamente, de proveer una serie de garantías y derechos sociales que lamentablemente el Estado colombiano no ha ofrecido para los habitantes de frontera, ni de la frontera con Venezuela ni en las otras fronteras. Creo que es bastante conocido que especialmente en zonas de frontera, como en zonas de colonización en este país, el Estado no hace la presencia que debe hacer proveyendo infraestructura social, vector social y en general derechos y garantías para la población. Hay un mayor ¿Esto qué ha ocasionado? de responsabilidad colombiana que venezolana. A mi juicio hay un porcentaje bastante importante, lo que no significa, insisto en la tesis que el doctor Gil señalaba, y es que sí cuestionamos nosotros aquellos procedimientos que se salgan de los protocolos legales del derecho internacional, y sobre eso creemos que el Estado colombiano tiene todo el derecho a reclamar. Y su postura es válida, de eso se trata el debate. Claro, sin embargo, para nosotros es desafortunado que la matriz, tanto de la diplomacia del Estado colombiano como la matriz mediática que se haya instalado, desinforme, tergiverse y nos haga perder la atención sobre el verdadero foco de lo que está sucediendo allí. Perdóneme, cierro para decirle, este proveer garantías que provee el Estado colombiano, el Estado venezolano, pues hace muy atractiva la migración. Compartimos la postura de la Fiscalía que señala que las migraciones son naturales, son procesos vivos de integración de pueblos hermanos, que especialmente en el caso de Venezuela ha sido muy importante entre estos países, y justo por eso nosotros lamentamos esa manipulación y esa tergiversación de la información, porque en todo caso sí es muy atractiva la vida para un ciudadano apartado de las garantías sociales del país irse a vivir a Venezuela. Vamos a comenzar con el interrogatorio. Preguntas concretas, doctor Gil. ¿Cree usted, doctora Jenly, que el fenómeno paramilitar como concepto y como fenómeno en Colombia es un hecho finalizado? ¿Cree usted, y cómo afecta, en caso de existir y continuar a su juicio, continuar a existir este fenómeno, cómo afecta a Colombia, a los colombianos y a nuestros vecinos fronterizos? Sí, evidentemente hay bastantes evidencias, incluso después del proceso de negociación y de reinserción de los paramilitares o de los grupos paramilitares entre el 2004 y el 2006, de que hay acciones sostenidas del paramilitarismo aún después de ese proceso de presuntas de movilización, nos atrevemos a decir que es presunta. Hay bastantes evidencias de que se han instalado controles políticos, militares, económicos en varias regiones del país. Creo que todos somos conocedores de esas denuncias. Ese fenómeno, pues que entendemos no en un sentido tan amplio como el doctor Niño lo señalaba, sino como aquí en el país se ha caracterizado el paramilitarismo como unas fuerzas que se han impulsado, han perpetrado derechos humanos, violaciones sistemáticas a derechos humanos, de bastante envergadura, que empiezan por el despojo, pero también por toda una gama de crímenes y violaciones a derechos humanos, y que lamentablemente han contado con el aval, el apoyo, el patrocinio
patrocinio en lo militar, en lo económico, en lo político de estructuras militares colombianas. Entonces, para terminar de responder a la pregunta, nos referimos a eso cuando decimos paramilitarismo y no, digamos, a un concepto mucho más amplio de lo que sería en términos generales paramilitarismo. Muchas de estas personas deportadas o expulsadas tienen documentación legal para permanecer en el país. ¿Qué piensa entonces de si hay atropello o no con la expulsión indiscriminada de estos colombianos? No, ya lo hemos sostenido. Nosotros estamos de acuerdo con que se cuestionen aquellos procedimientos que se salen de los protocolos y de las normatividades o de la normatividad del derecho internacional. Lo que sí queremos sostener, y en el caso concreto del paramilitarismo, para continuar respondiendo a la pregunta de la defensa, está bastante documentado que el paramilitarismo en la zona de frontera, no solo venezolana, pero particularmente la frontera venezolana, está involucrado de manera fuerte, contundente en acciones de narcotráfico, de contrabando de gasolina, del que ya se ha hablado ampliamente, de almacenamiento de armas, de carteles casi o grupos basados y desarrollando acciones de secuestro. Tal como lo han denunciado algunos expresidentes. ¿Complicidad del gobierno venezolano en las acciones paramilitares? Yo creo que no, porque de hecho ese es uno de los principales argumentos del gobierno venezolano para iniciar este proceso que se ha desarrollado. Y quería señalar otras acciones demostradas y lamentables en las que han incurrido acciones paramilitares de desplazamiento, de limpieza social. De hecho, hay que señalar que tan es así que el gobierno venezolano ha detenido a distinguidos o reconocidos paramilitares, como por ejemplo aquellos que eran del bloque Catatumbo, aquellos del bloque Vencedores de Arauca. Es decir, eso que mediáticamente se ha llamado exportación del paramilitarismo, pues es una cosa que está de la que hay bastante evidencia. Entonces nos parece que es legítimo que el Estado venezolano, como el ecuatoriano, el panameño, el peruano, etcétera, adelanten acciones que son legítimas para controlar y garantizar el cumplimiento de una obligación legal que tienen, que es el sostener la paz, la estabilidad en sus territorios. Perfecto. Siguiente pregunta, doctor. Frente a las recientes declaraciones del fiscal y el procurador de demandar internacionalmente al gobierno venezolano, ¿cómo cree usted que se puede desarrollar estos procesos de demanda? ¿Son factibles? ¿Cree que son convenientes política y diplomáticamente para Colombia? Miren, como ya veníamos señalando, lamentablemente el gobierno colombiano ha hecho un tratamiento desafortunado de esta situación, que es crítica, que es lamentable y que debería convocar a esa hermandad que existe entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, y no a una diplomacia pendenciera. La palabra diplomacia o el concepto de diplomacia justamente hace relación o hace referencia a usar canales adecuados, pausados, reservados, que controlen las situaciones de conflicto y no que las agraven. Y lamentablemente la respuesta, que si bien es cierto, la del gobierno de Maduro ha sido brusca, ha roto, como se ha señalado, algunos de los protocolos que debería cumplir, la respuesta del gobierno colombiano ha sido igualmente lamentable. Y a eso, lamentablemente, los medios de comunicación pues han ayudado a reafirmar esa diplomacia pendenciera que podríamos nosotros señalar. Y en esa dirección me parece que esas propuestas relacionadas con acudir a la Corte Penal Internacional pues no tienen mayor viabilidad que agravar una situación diplomática, una situación social que es bastante lamentable. Realmente acudir a la Corte Penal Internacional no es conveniente y además es jurídicamente muy poco viable, muy poco sostenible esa vía. ¿Por qué no es sostenible? Por un lado, porque es muy difícil demostrar que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad, que es un poco la tesis que está sosteniendo el señor fiscal, porque no es muy fácil, yo diría que es muy complicado, muy difícil demostrar que existe una voluntad del gobierno venezolano de perseguir por razones de raza, por razones de nacionalidad, políticas, religiosas, a los colombianos, de los que está haciendo uso también de un derecho que tiene, que es el de la deportación. ¿Qué pasa cuando el presidente Nicolás Maduro genera, digamos, o inicia esta crisis en la frontera y sale y se va? Sale y se va para el Medio Oriente, hace su gira y después sale a decir y casi que darle un ultimátum luego de las palabras del Papa Francisco al presidente Nicolás Maduro de que le da una última oportunidad. Realmente yo creo que cualquier jefe de Estado tiene múltiples ocupaciones y múltiples tareas de Estado que desarrollar. Me parece que lo que hizo fue darle tratamiento de gobierno, darle tratamiento de Estado a una situación que, como ya señalamos, ha minado la situación económica, social, política, de seguridad de su frontera, y creo que el hecho de que no esté en forma personal atendiendo eso no le suma a la situación que estamos señalando. Quería solamente cerrar con, además de esa inviabilidad propiamente jurídica de
de fondo de acudir a una instancia como la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, de llevar un caso ante esta instancia, lleva unos procedimientos que en este caso también es complejo cumplir. Por un lado, habría que denunciar dentro de las instancias del gobierno venezolano esa acusación que se está haciendo, esperar a que el gobierno venezolano desarrolle una investigación y se demuestre que la justicia venezolana no cumplió eso cuánto tiempo debe llevar, y luego todo el proceso. El Estado colombiano, el gobierno colombiano está acusado ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones extrajudiciales, que hay bastante evidencia. Desde el 2004 y hasta acá no hay todavía una causa abierta. Entonces, solo para cerrar, que me parece totalmente descabellado, un despropósito que se quiera, además de esa diplomacia pendenciera, iniciar acciones jurídicas que lo que van a hacer es profundizar una crisis que ya ha sido mal manejada y, por el contrario, dejar de promover una diplomacia o un tratamiento que profundice en el hermanamiento entre estos dos países. ¿Tiene una última pregunta corta para una respuesta corta? ¿Considera usted que el gobierno Maduro no le asisten razones cuando señala que esa crisis debe resolverse entre los dos presidentes y no vía los micrófonos? La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con esa postura tanto del presidente Maduro, y ojalá el presidente Santos retome y acepte esa invitación, porque, insistimos, esa es la vía de resolver la crisis, y hay que tener en cuenta que el gobierno venezolano está jugando, no tenemos toda la información y qué bueno que no la tenemos, pero está jugando un papel muy importante en un proceso de paz que para nosotros y para este país también es determinante. Así que de eso se trata la diplomacia, de darle un manejo adecuado a situaciones altamente sensibles para las dos naciones. Comencemos con el contrainterrogatorio. Doctora Méndez, la primera pregunta es, a partir del escenario que nos plantea el doctor Gil, veíamos que hay una serie de crímenes que son crímenes propios de las fronteras. Esta Fiscalía también describió el fenómeno, describió una serie de hechos que están ahí, y digamos en ese punto tenemos un punto de unión. Ahora, lo que no hemos escuchado por parte de ustedes como defensa es cuál sería la responsabilidad de Venezuela frente a esos crímenes. Casi que toda la responsabilidad se está trasladando al tema colombiano. ¿Cuál cree usted que debería ser la responsabilidad de Venezuela? Y si esa responsabilidad, o de qué figura, terminó pasando de que la responsabilidad pasara ni siquiera al Estado colombiano, sino a esos colombianos de estrato 1 y 2 que viven en la zona frontera y a los cuales se les violaron sus derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo explicaría usted ese fenómeno? Bueno, nosotros, y ya lo hemos insistido, compartimos que el gobierno venezolano tiene todas las facultades e incluso las obligaciones la obligación de investigar y llevar a cabo procesos que establezcan las responsabilidades por crímenes tanto de sus nacionales como de los nacionales colombianos que están allá. Ya hemos sostenido que la responsabilidad en otro sentido que tiene el gobierno venezolano es de proveer unas garantías sociales que aquí no se proveen y que estimulan la migración, y paralelo a la inmigración, pues todos estos temas y estas problemáticas que ustedes y nosotros hemos señalado. Ahora, en la acción concreta de la deportación hemos insistido en que le asiste derecho al gobierno colombiano de cuestionar esa falla en los procedimientos, y le cabe responsabilidad al gobierno venezolano en los hechos concretos que deben demostrarse, que deben investigarse con toda la profundidad debida para que reconozca su responsabilidad. Ahora, insistimos que antes de iniciar acciones jurídicas y acciones mediáticas pendencieras, nosotros consideramos que, como el presidente Maduro ha señalado, y seguramente el presidente Santos aceptará en su momento, deben sentarse a tramitarse por los canales diplomáticos. Y una segunda pregunta. El discurso de Venezuela, y el doctor Gil también lo manifestaba, era el tema del paramilitarismo, y siempre se enfoca hacia el paramilitarismo, que evidentemente son las BACRIM y estos grupos delincuenciales, que lo que vimos en el conflicto armado colombiano fue que mutó la amenaza, ya dejó de ser una organización contrainsurgente y se convirtió en una organización narcotraficante fundamentalmente, que son estas BACRIM. Ahora, también tenemos otros actores armados como el ELN y las FARC. ¿Cuál sería como la posición frente a ese escenario y la responsabilidad? Porque vemos que, y cuál cree su análisis frente a por qué Venezuela solo habla de paramilitares, pero tiene total omisión frente al tema de FARC y ELN, que son grupos armados ilegales que también afectan a sus nacionales. O sea, también hay secuestros y también una cantidad de figuras que afectan a los venezolanos, pero que curiosamente el gobierno de Venezuela guarda silencio frente a estos actores armados ilegales. Bueno, lamentablemente tengo que insistir en lo que ya hemos señalado. Le asiste el derecho al gobierno venezolano de investigar los crímenes que ocurren en su territorio y que causan desestabilización. Ahora, no tenemos evidentemente reportados de manera tan sistemática crímenes de estos grupos que nosotros sabemos que existen y que se han escuchado denuncias acerca de esto, la existencia de campamentos
campamentos militares, como también existe la denuncia de campamentos paramilitares y de entrenamiento y bueno, toda esta serie de acciones criminales por parte del paramilitarismo. Sin embargo, yo creo que le asiste también el derecho a un Estado de hacer prioridad en la atención y en diseñar su política pública. Ahora, yo también creo que aquí puede suceder algo. Hay muchas cosas que los medios no están diciendo claramente porque se han quedado en las acciones mediáticas. La D en las casas pues es lamentable, pero no es solo la D en las casas, es una cantidad que ustedes y nosotros hemos listrado, una complejidad de hechos que deben ser debidamente informados por los medios de comunicación y debidamente investigados y tramitados por las vías diplomáticas por los dos estados. Entonces, para responder más directamente, consideramos que esos también son acciones que deben ser son reprochables y que también deben ser investigadas, como tantos otros hechos que deben ser valorados, no solo en clave de criminalidad, sino también en clave de la integración entre dos naciones. Nosotros insistimos mucho porque conocemos esas zonas de fronteras y conocemos que así como hay esa complejidad, pues hay una hermandad entre esos dos países y que eso es lo que debe priorizar y que la frontera debe ser un espacio de integración económica, social, pero principalmente económica por las vías que fortalezcan las economías de las dos naciones y sobre todo que mejore las condiciones de vida de los dos estados, de las dos poblaciones. Muchísimas gracias a ambos. Ustedes ya han escuchado ambos testimonios de la Fiscalía y de la Defensa, pero nosotros queremos conocer su opinión. Recuerde que puede hacerlo a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrará ahí la casilla perteneciente a la Fiscalía y a la Defensa. Vamos a hacer una corta pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Después de conocer los argumentos de ambas partes, damos inicio a los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Rosanía. Esta Fiscalía considera que el tema del crimen transnacional de frontera es un tema de fondo, pero sobre todo que Venezuela tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Crisis que comienza que todos esos delitos que tanto denuncian comienza del lado de la frontera venezolana, que Venezuela lo único que hace es pasar la responsabilidad 100% del lado colombiano y que los afectados fueron ciudadanos de estratos 1 y 2 que no tenían ningún tipo de vínculo directo con mafias criminales. Si fuera así no estarían viviendo en ese tipo de condiciones. Segundo, encontramos que el tema ideológico político Venezuela lo intenta manejar con un discurso caudillista, pero eso lo que hace es también tapar la cruda situación que vive Venezuela. Un país que tiene más del 300% de inflación, que todas esas garantías que empezaron a subsidiar hoy ya no las van a poder subsidiar. Era un país muy fuerte vendiendo el barril de petróleo a $100, hoy lo está vendiendo a menos de 40 y eso va a ser otro escenario para la Venezuela. Una Venezuela y un gobierno que llevó a la quiebra a ese país y lo que vamos a ver es que todos estos crímenes de frontera se están fortaleciendo es fundamentalmente porque el manejo político desde el lado venezolano ha sido el inadecuado. Razón por la cual consideramos que el tema de la crisis colombo-venezolana es un tema muy de fondo, pero que Venezuela limita y esconde sus responsabilidades e intenta trasladarlas. Un discurso propio de la Guerra Fría, del COSE, el Comité Central del Partido Comunista Soviético, que su lógica era siempre negar cualquier tipo de responsabilidad y buscar a quién delegar ese tipo de responsabilidad. Eso es lo que nos llevó a esta grave crisis fronteriza que tenemos hoy. Doctor Rosanía, muchas gracias. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor Elías Gil. Lo primero que queremos decir es que hay irregularidades en el tratamiento de la deportación o la expulsión, como se ha señalado aquí, de ciudadanos colombianos en Venezuela. Lo segundo que también queremos decir es hay una responsabilidad también del gobierno colombiano en el control del contrabando. El gobierno colombiano institucionalizó el contrabando y se benefició del contrabando, casi que legalizó el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia. Eso no es una actitud prudente, eso no es una actitud de un buen vecino. Lo otro que queremos decir es que el gobierno colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica con la frontera. Esa frontera está en un abandono estatal que genera que la población que vive allí ve atractivo vincularse al contrabando porque no tiene opción social distinta, o ve atractivo irse para Venezuela porque allá, a pesar del precio del petróleo, se siguen manteniendo los subsidios y hasta ahora no se ha anunciado, por ejemplo, para este presupuesto del 2015, que vayan a bajar los aportes a los subsidios y a la atención social en Venezuela, en salud, en educación y en bienestar social. Lo otro es la frontera, debemos verla como un territorio de integración social, económica y cultural.
Es decir, nosotros no tenemos por qué ver a los venezolanos como enemigos. A mí me preocupaba que días que en un programa muy importante en Colombia se hablaba nuestro enemigo Maduro, y casi que eso se quería hacer una matiz mediática de eso. Yo creería que allí, los que hemos estado en la frontera, los que hemos convivido en la frontera, vemos un intercambio cultural, económico, social. Hablaban de la presencia de múltiples empresarios en el lado de Colombia, en el lado de Venezuela. Eso habla de oportunidades también para el empresariado colombiano allí. Entonces tenemos que pensar en eso. Yo creería y cerraría diciendo que nosotros no podemos vivir un conflicto como un conflicto de vecinos de barrio, donde nuestro vecino o uno de los vecinos le rompe la tapia al otro, le pone a vivir 20 sobrinos, le saca su comida de la alacena. Cuando el vecino cierra esa brecha, entonces nosotros protestamos, vamos al Consejo de Convivencia o vamos a la Junta Comunal a quejarnos de que el vecino nos cerró la brecha porque no nos deja mantener ese flujo de satisfacciones que nos proveía de manera irregular. Perfecto, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Quedan solo unos minutos para que usted ingrese a nuestra página www.veredicto.tv y emita su voto. Hacemos una corta pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. ¿Ha actuado bien el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, frente a la crisis en la frontera? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa doctor Andrés Elías Gil con un 52%. La fiscalía doctor Néstor Rosanía obtuvo un 48%. El doctor Andrés Elías Gil ha asumido esta noche el papel en la defensa y nuestros televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. Doctor Gil, ¿cómo recibe este veredicto? Yo creo que gana Colombia, gana también, estamos construyendo la paz en Colombia, hay necesidad de despolarizar el país. Para despolarizar el país el papel de los medios tiene un papel importante y relevante, y es importante que esta clase de programas, este tipo de programas donde se presentan las dos posturas, las dos visiones, ayuden a eso, justamente a despolarizar. Yo creo que más que sentirnos ganadores, creemos que ha ganado el pueblo de Colombia, creemos que ha ganado un sentido distinto de observar las problemáticas y sobre todo de desescalar la polarización política, la polarización que hay en la opinión colombiana, y hacerla más asequible a caminos de solución, a caminos de integración y a caminos de paz. A los representantes y a los testigos, gracias por haber compartido con nosotros en este muy interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, por permitirnos conocer su opinión, y ya saben, tenemos otro tema de actualidad para compartir con ustedes el próximo lunes 10 y 15 de la noche. ¡Feliz noche!